Washington en Biobío. La elección de 1970 fue probablemente la más dramática, impactante y compleja que hubo en Chile bajo la Constitución de 1925. Soy Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, y hoy en Biobío TV revisaremos los comicios que llevaron a Salvador Allende y la Unidad Popular a la moneda. La Revolución en Libertad 6 años antes había representado un importante cambio político, pero no había logrado significar una nueva era en la historia de Chile. Pese a lo presupuestado por sus creadores, por cuanto era un proyecto pensado para varias décadas, el gobierno de la democracia cristiana llegó a 1970 desgastado por las divisiones internas, algunos signos de crisis institucional y el fracaso en diferentes aspectos de la administración, además de haber puesto en tela de juicio muchas de las premisas definitorias de la sociedad chilena. Pese a ello, el presidente Eduardo Frei Montalva gozaba de un alto reconocimiento social al momento de terminar su mandato. Con todo, en buena medida Chile había cambiado. Se había desarrollado un nuevo sector dirigente en diversos ámbitos, la reforma agraria había adquirido una dimensión transformadora, a ello se sumaba la chilenización del cobre, las tomas en las universidades, el tagnazo e incluso algunas matanzas de las que la izquierda culpaba al propio gobierno de Frei. Para una comprensión global de la década, no se puede dejar de destacar los cambios que habían experimentado la Iglesia Católica y la irrupción de la juventud como un actor político relevante. Tras la contundente victoria de 1964, Frei advertía un escenario electoral futuro que se fue configurando desde 1965 en adelante, con una evolución que tuvo varias dimensiones. En las elecciones parlamentarias de ese año, la democracia cristiana obtuvo un triunfo impresionante con el 42% de los votos, que le permitió elegir 82 diputados, es decir, la mayoría absoluta de la Cámara, e incrementar su presencia en el Senado. Como contrapartida, la derecha tuvo una derrota histórica, pues el Partido Conservador y el Liberal apenas eligieron 3 y 6 diputados respectivamente. A nivel nacional, socialistas y comunistas sumaron el 22,7% de los votos, en tanto los radicales llegaron al 13,3%. La situación fue evolucionando hacia un equilibrio de fuerzas. La derecha subió al 20% en las parlamentarias de 1969, con una nueva fuerza política, el Partido Nacional. La DC, por su parte, bajó al 29,8% y la izquierda, del Partido Socialista y el Comunista, subió al 26,1%. Con ello se conformaban los llamados 3/3, que en alguna medida eran mentales, pero que también tenían una dimensión electoral. En cualquier caso, el ambiente general del país era revolucionario y parecía difícil revertir la tendencia que se había expandido por América Latina a partir del triunfo de la Revolución Cubana. Hacia 1970, solo faltaban los candidatos y la puesta en marcha del proceso, que definiría quién sería el presidente de la República. Efectivamente, habían surgido 3 candidatos para gobernar Chile. Y se dio una situación curiosa. A la larga, tanto la derecha como la izquierda presentaron a sus mejores cartas. El independiente Jorge Alessandri, presidente de Chile entre 1958 y 1964, fue reclamado como futuro candidato en tanto dejó la moneda. Alessandri volverá, aseguraban sus partidarios. El socialista Salvador Allende, quien ya parecía el sempiterno y fallido candidato de la izquierda, pero también perseverante y creciente en el apoyo popular. No ocurrió lo mismo con la democracia cristiana, cuyo principal líder era Eduardo Frei Montalva, pero no existía el derecho de reelección, por lo cual recurrió a otro líder histórico importante, Radomiro Tomic. Los comicios aparecen bien tratados en la obra de Sebastián y Diego Hurtado Torres, La elección presidencial de 1970. También en la obra de Isabel Torres, La crisis del sistema democrático, las elecciones presidenciales y los proyectos políticos excluyentes, Chile 1958-1970. Y por cierto, en el libro contemporáneo de Eduardo Labarca, Chile al rojo, reportaje a una revolución que nace. En cualquier caso, nada refleja tan bien lo que ocurrió en 1970 como haber vivido ese ambiente revolucionario,
transformador y lleno de expectativas, de cambio social, de revolución, de un Chile nuevo, que expresaban las diferentes candidaturas, cada uno a su modo. La campaña implicó una inmensa movilización popular, en la cual los diferentes abanderados tenían sus razones para esperar la victoria. En una primera etapa, Alessandri aparecía con más posibilidades de triunfar, si bien la campaña de Allende fue extraordinariamente movilizadora, como se pudo observar a través de la música, los viajes por el país y también las esperanzas que despertó en sectores importantes de la población. El himno Venceremos anunciaba el resultado de las elecciones, con Allende en septiembre a vencer, y el futuro de Chile, socialista, será el porvenir. La candidatura de la derecha, liderada por Jorge Alessandri, también tenía fuerza, aunque por otras razones. Él parecía ser un hombre capaz de conducir a Chile en un contexto de crisis nacional y tenía un gran prestigio personal. Finalmente, Tomic estaba un poco más atrás, con un despliegue retórico importante y con los beneficios y costos de ser el candidato del partido gobernante. El estilo de las campañas era diferente y podrían destacarse dos elementos que tuvieron gran incidencia. Por una parte, lo que la izquierda denominó la campaña del terror, es decir, el uso de la propaganda anticomunista de manera dura y sistemática, que incluía la comparación del futuro gobierno de la Unidad Popular con los regímenes dictatoriales de la Unión Soviética, Checoslovaquia o Cuba. En cuanto a la campaña contra Alessandri, esta fue dura en ataques personales y de la misma manera buscó presentar a alguien viejo y gastado, para lo cual se utilizaron incluso la televisión y los medios de prensa oficialistas, que explícitamente mostraron las manos temblorosas de Alessandri y una menor asistencia de la Real al acto final de campaña. Los programas presidenciales abundaban en diagnósticos y propuestas. La idea de crisis emergió con fuerza en las diferentes candidaturas, lo que en buena medida era representativo de la situación del país a fines de la década de 1960. Desde tiempo atrás, Alessandri había reclamado cambios importantes en la institucionalidad chilena. Allende, que tuvo muchas dificultades para ser proclamado candidato por las fuerzas de izquierda, encabezó un proyecto revolucionario que debía desarrollarse dentro de los marcos de la institucionalidad vigente, pero para transformarla. Finalmente, Tomic representaba la continuidad, pero con una voluntad transformadora que de alguna manera se distanciaba y asumía posturas más izquierdizadas que las del gobierno de Frei Montalva. Con todo, no cabe duda de que el programa de la Unidad Popular era el más duro, de un conglomerado amplio, que integraban además de los tradicionales partidos de la izquierda, el socialista y el comunista, lo incluían el Partido Radical y el Socialdemócrata, la Acción Popular Independiente API, así como otras, como una fuerza nueva que era el Movimiento de Acción Popular Unitaria, el MAPU. El programa estuvo listo en diciembre de 1969, un mes antes de que se proclamara al candidato presidencial de la UP. Las críticas izquierdistas se referían al gobierno de Frei, pero también al sistema político y social vigente. Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, los campesinos y demás capas explotadas. El programa de la UP decía que lo que había fracasado en Chile era un sistema que no correspondía a las necesidades de nuestro tiempo. El texto agregaba que las recetas reformistas y desarrollistas, es decir, las que había llevado a la práctica Eduardo Frei, habían fracasado. Parte del problema, a su juicio, era la influencia del imperialismo internacional y del capitalismo chileno. El texto concluía lo siguiente: en Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece casi intacto. En lo esencial, la Unidad Popular proponía una transformación política, económica y social. Esperaba una transformación, un cambio profundo a nivel institucional que llevaría al Estado popular, una amplia estatización, la nacionalización, como se le llamaba, de las riquezas básicas que, decía el programa, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. A ello se sumaría la aceleración de la reforma agraria y una estatización de la educación. Como decía el programa, el nuevo Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos privados
empezando por aquellos planteles que seleccionan su alumnado por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa. Por último, en materia internacional habría cambios que afirmarían la plena autonomía política y económica de Chile y reforzaría las relaciones, el intercambio y la amistad con los países socialistas, así como solidarizaría en forma efectiva con la Revolución cubana. En esa convicción, la Unidad Popular se presentaba como el único proyecto auténticamente popular, cuya tarea era terminar con el predominio imperialista de los monopolios y de lo que llamaban la oligarquía terrateniente, para así iniciar la construcción del socialismo. La elección estuvo marcada como telón de fondo por la Guerra Fría, con la influencia soviética de Alemania Oriental y de Cuba, en favor de Allende, y ciertamente de Estados Unidos en contra del postulante socialista. Inmediatamente después de los comicios, los norteamericanos analizaron posibilidades de acción. En una reunión previa a las elecciones, Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se despachó una frase memorable: "No veo por qué tenemos que permanecer pasivos y ver cómo un país se pasa al comunismo debido a la irresponsabilidad de su propia gente". Finalmente, aceptaron el plan del embajador Edward Corry, el track 1, intensificar la propaganda, y el track 2, para el caso de que debiera resolver el Congreso Pleno. Todas las campañas cerraron con sendos actos públicos, caracterizados por su masividad y su voluntad de victoria. La elección del 4 de septiembre se desarrolló en el marco de una gran tranquilidad, a pesar de lo que se jugaba en Chile y de los peligros que se advertían. Los resultados favorecieron a Salvador Allende, si bien no definieron la elección. El candidato socialista obtuvo 1.070.334 votos, esto es el 36,6%. Jorge Alessandri fue respaldado por 1.031.159 ciudadanos, es decir, el 34,9%. Y más atrás el de Serra Domiro Tomic logró 821.801 sufragios, que era el 27,8%. En la ocasión hubo 31.505 personas que votaron nulo o blanco, en torno al 1% de los votos. Era sin duda una victoria estrecha, de mayoría relativa, que no definió los comicios. Parecía curioso iniciar un camino revolucionario sin contar con la mayoría del electorado y con una ventaja tan estrecha de apenas 39.000 votos entre casi 3 millones de votantes. Sin embargo, la idea de resolver las elecciones presidenciales con una segunda vuelta había sido propuesta y rechazada, con todas sus consecuencias. Al revés que en 1958, esta vez los hombres definieron la elección, pues le dieron 631.488 votos a Allende y solo 478.902 a Alessandri, mientras que entre las mujeres triunfó el abanderado de la derecha con 552.257 sufragios frente a solo 438.846 de Allende. La diferencia favoreció al líder socialista. Si se observa por zonas geográficas, Allende ganó ampliamente en el norte, así como en las provincias de Concepción y Arauco. También obtuvo una victoria importante en Magallanes. Asimismo, el abanderado socialista tuvo malos resultados en Malleco, Cautín, Osorno y Yanquihue, como han explicado Sebastián y Diego Hurtado Torres en el mencionado libro. Las reacciones de la prensa fueron disímiles, como se pudo apreciar al día siguiente de los comicios. Estrecho triunfo de Allende, fue el titular de portada del Mercurio, que agregaba: faltan 300.000 votos por escrutar. La Nación solo reprodujo los resultados con un ilustrativo titular editorial: una gran jornada de la democracia chilena. De una manera más determinada, El Siglo aseguró: Allende presidente de Chile, con el subtítulo El pueblo celebró el triunfo en las calles, que también celebró, por cierto, el periódico comunista. La misma idea repitió el Clarín: Allende presidente, agregando que el pueblo arrasó en los reductos momios, como se le llamaba en ese tiempo a la derecha. Las noticias de última hora de orientación socialista enfatizó otro asunto: Chile inicia etapa histórica, destacando el impacto mundial que había tenido el triunfo de Allende. Desde el punto de vista institucional, la decisión de la elección quedaba entregada al Congreso Pleno.
Así lo manifestó el comandante en jefe del ejército, general René Schneider, quien aseguró que apoyaría a quien fuera elegido entre las dos primeras mayorías relativas. En alguna medida, es lo que pensaban los partidarios de Alessandri y un sector de la democracia cristiana. Para ese efecto, se creó también el movimiento cívico nacional Patria y Libertad, que dirigió entonces un joven y desconocido abogado, Pablo Rodríguez Grez, que llamaba al Congreso a que apoyara a Alessandri. Incluso en la derecha, y en un sector de la DC, se habría pensado una fórmula curiosa para evitar que Allende llegara a la moneda, que el Congreso Pleno eligiera a Alessandri, quien renunciaría al cargo. Luego habría un llamado a nuevas elecciones en las cuales se presentaría y triunfaría Eduardo Frei Montalva, con lo cual no habría vía chilena al socialismo. La idea, ciertamente creativa, pero que parecía un resquicio, finalmente no prosperó. Por el contrario, las reacciones de Allende y sus partidarios fue de una autoproclamada victoria, que en parte se basaba en la primera mayoría obtenida y en los antecedentes históricos que mostraban que siempre el Congreso Pleno había optado por quien llegaba en la primera posición. Allende emergió de inmediato como presidente electo, aunque no lo fuera, y al día siguiente de los comicios, Radomiro Tomic visitó al abanderado socialista para reconocer su victoria. La misma percepción había tenido la prensa internacional y el ambiente general, que observaba el triunfo de Allende casi como una realidad. Tras la elección se desató una vorágine de acontecimientos que se extendió por 2 meses, en los cuales sucedieron muchas cosas en el país, como hemos explicado en nuestro trabajo La elección presidencial de 1970, 60 días que conmovieron a Chile y al mundo. Los detractores de Allende estimaban que era necesario decidir la disyuntiva entre marxismo o democracia. Sectores de derecha estimaron que el Congreso Pleno debía votar por Alessandri, como hemos mencionado. En esa posición habrían estado algunos sectores demócratas cristianos, incluso el propio presidente Eduardo Frei. La izquierda entendió que Allende estaba elegido y anunció que no toleraría que le robaran la victoria, por lo cual llamó a los trabajadores a estar atentos. En la ADC la situación fue compleja. Contra el reconocimiento rápido de Tomic a la victoria de Allende, el gobierno y el propio Frei se sumieron en un ambiente de desesperanza por los días oscuros que vendrían para Chile. Uno de los hitos centrales del proceso fue la aprobación de un estatuto de garantías democráticas, que en palabras del senador Patricio Aylwin buscaban precaver las más flagrantes violaciones a las normas de la democracia, en que incurrían habitualmente las dictaduras totalitarias de inspiración marxista. Si bien la izquierda no compartía esa postura y el propio Allende estimaba que él era la mejor garantía para la democracia, lo cierto es que los partidos de la UP terminaron aceptando el mecanismo, que derivó en una serie de reformas constitucionales para proteger los derechos y libertades propias de la democracia. Allende sería presidente en su cuarta aventura presidencial y al comenzar el año siguiente reconocería a Regis Debray, el intelectual revolucionario francés, que había aceptado el estatuto como una necesidad táctica porque lo importante en ese momento era acceder al poder. Con todo, el proceso no había estado exento de problemas, como quedó demostrado con el caso más dramático ocurrido en 1970, el impresentable asesinato del general René Schneider. Una forma de provocar una crisis institucional, un grupo de ex uniformados preparó el secuestro del comandante en jefe del ejército. No obstante, los conspiradores terminaron asesinando a Schneider, lo que provocó una ola de repudio y generó un efecto contrario a sus pretensiones, fortaleciendo la elección de Allende por parte del Congreso Pleno, que en forma mayoritaria eligió al socialista que había obtenido la primera mayoría relativa. Sí prometo, dijo escuetamente Salvador Allende al ser proclamado presidente de Chile. El país se sumió en una dicotomía de esperanzas y temores, como existe pocas veces en la historia, sintomático tanto de las expectativas de un Chile mejor, presente en amplios sectores de la población y en la izquierda política, así como de los temores claros en grupos incluso mayores que políticamente se ubicaban desde la democracia cristiana hacia la derecha. Como un resumen de la forma como veía la izquierda el nuevo escenario político, la revista Principios del Partido Comunista puso en portada "El pueblo
entra a la moneda. Como sabemos, la elección de 1970 fue decisiva en la historia de Chile. Con ella y tras 3 intentos fallidos, Salvador Allende llegó a la moneda en su 4ª postulación, iniciando la vía chilena al socialismo, como definió la coalición de la izquierda. Sin embargo, los temores de un sector importante de la población iban por otro lado, pues el país avanzaría hacia el establecimiento de un régimen comunista, como había ocurrido en tantos lugares del mundo, una de cuyas características era terminar con la democracia, a juicio de los opositores. La Unidad Popular tuvo 3 años muy difíciles en la moneda, que hemos narrado en este libro colectivo que me correspondió dirigir y en el cual también participan José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Larios, Montserrat Risco y Ángel Soto. En parte estas dificultades se debieron a los problemas políticos y económicos derivados del proyecto que empezó a implementarse de inmediato, pero también a una oposición cada vez más grande y dispuesta a disputarle la calle a la izquierda para enfrentar la construcción del socialismo. Entre 1970 y 1973, Chile fue un país hipermovilizado. El gobierno permaneció con un gran respaldo popular, si bien la oposición era mayoritaria, como se reflejó en las elecciones parlamentarias de 1973. La gran novedad fue la irrupción de los uniformados como actores políticos, relevantes considerando que miembros de las instituciones armadas formaron parte de 2 gabinetes en noviembre de 1972 y en agosto de 1973, con lo que el general Carlos Prats se convirtió en una figura política relevante y también controvertida. En la práctica eso fue parte del proceso de politización militar y de militarización de la política que se desarrolló durante el gobierno de la Unidad Popular. Finalmente, el sueño socialista se fue frustrando progresivamente y la democracia chilena entró en una pendiente de decadencia que no tendría vuelta atrás y que tuvo un momento culminante el 11 de septiembre de 1973, cuando las Fuerzas Armadas y de Orden no solo depusieron al presidente Allende, sino que iniciaron una nueva etapa en la historia de Chile, que se extendió por 16 años y medio hasta que volvieran nuevamente las elecciones presidenciales. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa. Opinión en Bio Bio.